Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad. Para aquellos que han perdido la esperanza, traigo nuevas de libertad. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció, traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Bienvenidos, Dios les bendiga, guerreros y guerreras. Qué bueno que se dan cita en este día para escuchar este mensaje, se los agradecemos. Y también, bueno, estamos muy contentos porque seguimos alabando y adorando a nuestro Dios, que siempre nos sorprende, nos alienta. Bueno, es hermoso tenerlo en nuestras vidas, ¿no? Y bueno,
Saludos a cada uno donde quiera que estén, a cada una de las congregaciones a las que usted asiste, y esperando que este mensaje sea nutritivo para tu vida, que lo pongas, no solamente que lo escuches, sino que lo pongas por obra también. Y bueno, creo que muchas veces hemos escuchado la ilustración del vaso medio vacío, medio lleno. No sé cuál perspectiva eres tú regularmente, pero la vista natural pues es una o la otra, donde se mira lo que falta o se mira lo que existe, ¿eh? Pero la mirada de la fe es diferente de las dos. No es que sea positiva o negativa, simplemente ve las cosas de otra perspectiva y diría, el vaso no está medio vacío ni medio lleno. El vaso está lleno completamente, solo que la mitad es de agua y la otra mitad de aire. El aire existe, ¿eh? Estamos seguros de eso. Lo sentimos, lo podemos oler y se acarrea algún aroma, ¿verdad? Pero en él está el oxígeno que respiramos, así que el espacio que ocupa el aire no es un vacío en comparación al agua, solo es una forma distinta que es el líquido. Pero en la vida cotidiana existen estas tres maneras de ver el panorama, pero dos miran parcialmente, ya sea positivo o negativo, y la otra es la que mira claramente, que es la mirada con los lentes de la fe. Vamos a ponerle de esa manera por un decir. Es una mirada panorámica. Dios quiere, Él anhela que todos nos pongamos los lentes de la fe, porque con ellos vemos claramente y es más difícil que seamos engañados, lastimados, o que vivamos una vida sin gozo, sin paz y quizás hasta sin esperanza. Y podemos mirar, hoy vamos a mirar esta parte, ¿verdad? Cómo es que podemos ponernos estos lentes de la fe. ¿Qué es lo que debemos hacer para ponernos estos lentes de la fe? Para dar inicio, haremos esta lectura que es en Mateo 14, versos del 13 al 23. Para algunos va a ser un poquito extraña porque se brinca, en la Biblia viene como en pedazos, para algunos, ¿verdad? Como historias pequeñas, pero en realidad la Biblia venía mucho antes, donde no había las separaciones de capítulos o versículos, ¿verdad? Sino que era corrida. Y así que en esta parte la deseo leer corrida. Pero dice, en el verso 13 del capítulo 14 de Mateo, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, ya que se habían ido todos, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
El diablo quiere que tengamos la perspectiva de los discípulos, que sintamos que no hay suficiente y que busquemos maneras de suplir las demandas o lo que se nos pide y que reconozcamos que no tenemos suficiente, que nos drenamos, perdemos la paz, nos encerramos en una caja de ideas donde no hay salida más que la lógica humanamente hablando, que esto es lo que pasó con los discípulos. Vienen las situaciones donde se ve que hay un vaso medio lleno de agua, ¿no? Por decirlo de una manera positiva, pero no vemos la otra mitad. Pareciera que no existe el aire. Y por más positivos que creamos estar, la situación no cambia, porque no vemos con los lentes de la fe. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El ojo natural pues no puede ver el aire, solo puede percibirlo si es que se está moviendo. Así, sin la fe no se puede ver el material que existe en un mundo espiritual. En el caso de la lectura inicial, Jesús tuvo compasión, dice, de la gente y sanó a los enfermos que había entre ellos, ¿no? Pero después llega la hora de comer, ¿verdad? Y aún ahí los discípulos sugirieron a Jesús que lo despidiera para que compraran comida. Pero Jesús les dice, pues que no había necesidad de eso, que ellos les dieran de comer. Y bueno, les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. A veces las circunstancias se nos pueden presentar de esta manera, ¿no? Los recursos son limitados, sea cual sea, y miramos el vaso medio lleno, pero no miramos la otra mitad, no miramos la parte espiritual, no lo vemos más que con el ojo natural. Y Jesús les dice que no había necesidad de enviarlos a ningún lado, que ellos les dieran de comer. Pero a veces nos llegan las circunstancias así donde otros dependen de nosotros, pero no creemos posible suplir esa necesidad. No hay los recursos como estos, pues tenemos nomás 5 panes y 2 peces, o sea, aunque les diéramos una migajita cada uno, no nos alcanza. Esa era su mentalidad, esa era su perspectiva, esa era la manera en que ellos veían. Y Jesús dijo, es suficiente, tráedmelos acá, ¿no? Es suficiente. Para Jesús sí tenía la mirada con los lentes de la fe. Él sí veía el vaso lleno. Él miró que era suficiente, que no hacía falta más, no hacía falta mandarlos a ningún lugar, no hacía falta comprar nada, no hacía falta dinero, no hacía falta comida. Era simplemente que se sentaran y repartir. A veces tenemos la pasión, pero no la constancia. Tenemos amor, pero muy limitado. Dios permite que nos demos cuenta así de que somos limitados, como humanos somos limitados de recursos. Pero es para que podamos reconocer que necesitamos depender de Él, para que busquemos tiempo con Él. Jesús al final despidió a la multitud. Primero despidió a los discípulos, dijo, váyanse en el barco y a otro lado. Y él mientras despedía a la gente, a la multitud. Pero cuando despidió a la multitud dice que se fue al monte a orar aparte de todos. Y esto es en lo que me quiero enfocar realmente. Porque Jesús sabía que necesitaba tiempo con el Padre para recargar las pilas, para renovar sus fuerzas. Toda su vida giraba alrededor del Padre. Y Él sabía de la necesidad, una necesidad de estar conectado con el Padre. Y esto lo podemos ver aún en Juan 15:5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En sí esto es ser grande en las cosas pequeñas. Esto puede parecer algo pequeño, pero te terminará dejando a ti ser grande en esto. ¿Por qué? Porque puedes ponerte los lentes de la fe. Cuando estamos conectados a la vid, cuando estamos conectados al Padre, porque dice que podemos llevar mucho fruto, porque separados de mí. Entonces, si estamos pegados, llevamos mucho fruto, pero si estamos separados, dice que nada podéis hacer. La gente a veces puede demandar mucho de ti, tu familia, en el trabajo, la enfermedad, las situaciones adversas o aflicciones del diario vivir. Ahora pues hasta las redes sociales pueden demandar mucho de ti, que al final del día quedas drenado de energía, de amor, drenado de paz, drenado de muchas cosas. ¿Qué tanto la gente espera de ti? La verdad es que uno se cansa, de tal manera que puede uno, aunque eras positivo, ahora ves todo negativo y miras ese vaso medio vacío ya. Es difícil ver las cosas como Dios quiere que las veas. Y recordando el domingo pasado, recordábamos la resurrección de Jesucristo, la cual nos recuerda que somos guerreros, siempre guerreros, pero no cualquier guerrero, sino guerreros más que vencedores. Pero si no estamos apegados a la vid, pues se nos olvida estas cosas y vienen problemas y no guerreamos. Vienen situaciones difíciles y no creemos que hay suficiente para atender a aquellas cosas, ¿no?, que estén pasando. Que no hay suficiente para nada. Quizás en algún momento yo te falle. Quizás en algún momento tú me falles a mí. Tu familia te falle, todos te fallen. Pero Dios no puede fallar. ¿Sabes por qué? Porque Él es perfecto y es más que suficiente. Es todopoderoso, omnipotente. Él es omnipresente, omnisciente. Él es Dios. El diablo quiere que pierdas la paz del príncipe de paz, para que pierdas todo. No se trata de decir que tenemos fe, sino de actuar con esa fe. Vienen situaciones, aún a veces nos enojamos, nos molestamos, nos da tristeza cosas, pero cuando tenemos esta fe o estos lentes de la fe, podemos percibir las situaciones correctamente, que estemos apegados a la vid verdadera. En Juan 14, del 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nos está diciendo Dios que no solamente podemos hacer todo lo que Jesús hacía, porque es Jesús diciendo que el que cree en Él, en Jesucristo, las obras que Él hace, nosotros las podríamos hacer también. Y aún mayores, dice, porque yo voy al Padre. Y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesucristo, que será hecho, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué cosas que a veces podemos estar hasta pidiendo en oración algo y no creer que Dios lo va a hacer. No creer que hay suficiente material, que hay suficientes recursos. Pero entonces, ¿qué nos falta? Falta poner las prioridades correctamente y poner a Dios como el ser más importante de nuestras vidas, recordando que Él es la vid, la fuente de todo lo que se ve y lo que no se ve.
poner a Dios primero es que toda tu vida gire alrededor de Él. No alrededor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos o tus hijas, o alrededor del trabajo, del dinero, de la familia, de la casa, de las mascotas. Que no gire alrededor tu vida de las novelas. A veces estamos pegados a los horarios de la novela. Que no gire ni siquiera alrededor de ti mismo o inclusive de tu enfermedad, sino que sea más bien que tu vida gire alrededor de qué le gusta a Dios, qué quiere Dios, qué espera Dios de ti, qué le puedo dar a Dios. Nos falta honrar a Dios antes que nada ni nadie. Pregúntate hoy, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por complacerte a ti mismo? ¿Por complacer a otros? ¿Por aparentar ante los demás? ¿Por conectar con la sociedad? Son esos pequeños detalles que sumados te llevan al fracaso o a la victoria. Esas son las artimañas del diablo para que te alejes cada día más de Jesucristo, quien es la vid verdadera. Y vienen las circunstancias y estás sin los lentes de la fe y no ves el mundo espiritual tal cual es. Necesitamos ser grandes en las cosas pequeñas que parecieran no tener importancia, pero que marcan lo que sigue en tu historia. Cuando dependemos de nosotros mismos, nunca alcanza nada. No te va a alcanzar el tiempo, ni el dinero, ni la comida, ni el amor, ni la dedicación, la paz, paciencia. No alcanza. Pero cuando Dios es tu prioridad, cuando eres grande en las cosas pequeñas, cuando le honras aunque nadie le honre, cuando le buscas, pero el solo hecho de convivir con Él, por ese hecho, puedes tener la certeza de esperar en Dios, la convicción de que siempre habrá suficiente porque Dios es más que suficiente. Cuando Dios está al frente, Él se encarga de todo. Cuando Dios está al frente, no hacen falta grandes cantidades de cosas. Porque lo que haya, aunque sea poco o nada, Él lo multiplica de acuerdo a lo que haga falta. Cuando Dios es nuestro número uno en nuestras vidas, no importa qué necesidad o circunstancia se presente, podemos estar seguros de que el vaso está lleno. Mi copa está rebosando. Cuando Dios es el primero y el último en todo, el alfa y omega en tu vida, de tu hogar, ahí habrá siempre más que suficiente. Siempre. Y cuando somos grandes en las cosas pequeñas, podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Dios engrandece, Dios multiplica, suma. Y por ello no busca cantidad de algo grande para Él hacer lo que Él quiere hacer. Y hay muchos ejemplos como los 5 panes y los 2 peces. Jesús sabía que eso poco era suficiente. La viuda con las vasijas vacías no tenía más que un poco de aceite, pero ella sabía que eso poco era suficiente. Usar un Jordán, que no era el mejor para limpiar la lepra de Naamán, pero fue suficiente, porque Dios lo hace suficiente. 5 piedras de David contra Goliat, aunque al final solo ocupó una. David sabía que era suficiente, porque dijo que no iba en su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso él sabía que era suficiente. La fe del tamaño de un granito de mostaza, aunque es pequeña, es suficiente para mover montes. Cuando somos grandes en las cosas pequeñas, podemos estar débiles, mas Él nos hace fuertes. Dios es suficiente. Podemos vaciarnos de nosotros mismos, pero Él nos va a llenar. Porque Él es suficiente, más que suficiente. Dios desea que seamos como la viuda, que dio 2 blancas, dio todo su sustento, y aunque era poco, Dios la vio grande en las cosas pequeñas.
porque entregó todo. No se quedó con nada. En Dios es más que suficiente. Si tú estás sufriendo y no te sientes suficiente como persona, que has sido dañado o dañada, tú que mira que no te alcanza el dinero por más que te esfuerzas y trabajas, tú que en tu matrimonio no ves solución y lo ves perdido, tus hijos están descarrilados o simplemente estás cansado o cansada y quisieras de repente escapar de todo por un ratito, a ti te digo, busca esa intimidad con Dios. Conéctate a la vid verdadera porque Dios es suficiente. No le creas al diablo de que no hay suficiente, de que no hay salida, de que todo es lo mismo, que siempre es lo mismo. Porque no es por lo que tú hagas, sino por lo que Dios ya hizo por ti. Cuando aceptes que no es el trabajo el que te mantiene, que no es el psicólogo el que te dará el mejor consejo, cuando te des por vencido que este mundo extrae más de lo que te deposita en tu vida y que solo Dios es la fuente de todo, entonces vivirás una vida con gozo, con paz y esperanza. Porque estarás siendo grande en las cosas pequeñas. Si estás escuchando este mensaje es porque estás buscando de Dios y quieres más de Él. Te felicito. No dejes de hacer los cambios necesarios en tu vida para que nunca falte nada en tu hogar, en tu vida. Porque Dios es suficiente. Debes de confiar en Él y la única manera de confiar en Él es conectándote con Él. Viviendo una vida que le agrade, que todas tus decisiones giren alrededor de Él. No te dejes convencer por el diablo de que no se puede, de que no hay posibilidades de nada, o de que las cosas van a ser igual siempre. No. Dios tiene todas las posibilidades, porque en Jesucristo todo es posible. Todo es posible. Créelo, confía, pon tu vida en las manos de Dios. Acepta a Jesucristo en tu corazón si no lo has aceptado y entrégale todo a Él. Toda tu carga, todas las cosas, ponlas en sus manos y déjate guiar, déjate llevar por Él. Gracias te damos, Señor, por este día. Perdona cualquier cosa que te hayamos ofendido, cualquier cosa que quizás sin saber, sin darnos cuenta, te hemos ofendido, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, que nos perdones y nos ayudes a ser mejores cada día. Que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida de tal manera que podamos ser grandes en las cosas pequeñas. Amarte y honrarte, no importa lo que esté pasando. Dedicarte tiempo. Y aunque se vea que es poquito el tiempo, aunque se vea que a lo mejor no es suficiente, sabemos que en ti, en tus manos, es suficiente. Porque tú haces grandes cosas de las cosas pequeñas. Gracias te damos, Señor, por todo. Te pido, Padre Santo, por aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, por enfermedad, por lo que sea que estén viviendo, Señor. Yo sé que tú eres suficiente y los pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú harás la obra, Señor. Porque tú eres bueno, porque siempre nos cuidas. Gracias te damos, Señor, por todo. Guíanos siempre a tu presencia y que podamos ser siempre los hijos que tú deseas, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que tú vas a hacer en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Sígase gozando porque acuérdese, Dios es suficiente.
Dios me los bendiga. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató un momento ahí, dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Cuán hermoso son tus palabras y es tu amor glorioso. Eres Jesús, y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Te hiciste reposo